Señor, te damos las gracias que tú nos permites, Señor, estar una vez más, Señor, en pie. Estamos vivos, estamos, Señor, regocijándonos porque tú, Señor, nos has dado una vez más el precioso regalo de la vida. Y juntamente, Señor, sabemos que con la vida viene la provisión para sustentarla. Y eso, Señor, pues llena nuestro corazón de agradecimiento. Y te pedimos en este momento, Señor, que tú nos ayudes a poner nuestros ojos, nuestra mirada, Señor, en lo más elemental, en lo más básico, en lo más esencial que tú nos has prometido, Señor, que por un momento nos desviemos, que por un momento removamos nuestra mirada de las cosas materiales, Señor, y que pongamos nuestra mirada en las cosas espirituales, en lo que tú, Señor, tienes para nosotros, en lo que tú quieres hacer dentro de nosotros, Señor. No permitas que continuemos, Señor, muchos de nosotros cegados por el materialismo, cegados, Señor, por una agenda totalmente ocupada, por propósitos a veces vanos, Señor, pero que podamos en este momento, Señor, venir y ser reestructurados, reconciliados, reactivados, Señor, en tu palabra. Y todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre que es dado a los hombres, ese nombre, Señor, que fue dado por las dignidades que Él hizo al hacer tu voluntad y subirse a aquella cruz por tu Hijo, por tu primogénito, Señor, por Jesús, por Yeshua. A través de Él, Señor, nos acercamos a ti porque sabemos que es el máximo sacrificio, Señor, que tú has dado y el único que tú has dado, Señor, para que nosotros los hombres nos acerquemos a ti. Amén. Hermanos, muy buenos días. Les damos a todas las personas que nos están escuchando en esta preciosa mañana. Hermano, vamos a estudiar un poquito sobre lo que es el Evangelio de Mateo capítulo 5. Yo quiero empezar por el versículo 17, donde tiene como subtítulo en la versión Reina Valera, Jesús y la ley. Qué importante, porque es un versículo de controversia, es un versículo donde mucha gente pues están en la controversia de que si tenemos que guardar la ley o no tenemos que guardar la ley. Bueno, vamos a tratar de discernir qué es lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. Para eso tenemos que entender que 3 subtítulos antes del versículo 17, pues aparece lo que es el Sermón del Monte con las preciosas bienaventuranzas, y después el Señor viene a reanimar, a prevenir, a advertir, a confirmar a sus discípulos diciéndoles que ellos eran la sal de la tierra, y también añade que también ellos serían la luz de este mundo. Para luego después en el versículo 17 el Señor viene totalmente, se sale de lo que es el carácter que ellos deben portar como discípulos de Jesús e inicia con este versículo controversial donde dice Jesús y la ley. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Y dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahí está. Seguramente, si yo regresara imaginariamente a aquel día donde Jesús estaba en aquel monte predicando su primer sermón, el Sermón del Monte, pues cuando los discípulos escucharon este versículo, pues seguramente se quedaron atónitos. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Muy bien, déjeme más o menos tratar de interpretarlo correctamente. Aquí nos estamos dando cuenta que Jesús estaba diciendo que no había venido a quitar la ley, pero venía a cumplirla y que no venía para abrogarla.
Pues una de las cosas que nosotros tenemos que entender cuando Jesús está diciendo esto es que no tan solo Jesús cumplió los mandamientos, pero también cumplió el propósito por la cual la ley fue dada. Qué importante, porque a veces nosotros solamente pensamos que cumplir los mandamientos y estar constantemente enumerándolos o memorizándolos, eso es todo el propósito que el Señor tenía al haber dado la ley. Y no siempre es así, hermano. Yo creo que hay una palabra que yo necesito que tú te memorices, porque no la vas a encontrar repetidas veces en la Biblia, pero sí la puedes transpirar a través de varios comentarios que se hacen acerca de la ley. La ley en sí misma tenía un propósito, y ese propósito era el de ser transformados. Hemos de recordar que la ley nos ministra, nos instruye, nos revela cuál es el carácter del Señor. Entonces, nosotros tenemos un término que decimos el espíritu de la ley, o sea, la columna vertebral de la ley era el revelar su carácter. Era el que nosotros conociéramos más íntimamente el nivel de santidad en la que nuestro Dios habita, en la que Él vive y la que Él demanda de nosotros. Cuando Jesús les está anticipando a sus discípulos que la justicia de ellos tendría que ser mayor que la de los escribas y los fariseos, les está simplemente diciendo que tienen que subir a otro nivel, que cada vez que cumplan un mandamiento, ellos tienen que absorber, tienen que ser ministrados por la columna vertebral de la ley, por lo cual la ley fue dada. Para entender más esta porción, para no confundirte, quiero citar Mateo capítulo 23, versículo 22 al 24. Y dice la palabra del Señor, dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Son palabras bastante fuertes, pero tienen un significado espiritual bastante hermoso para nosotros. Lo que el Señor les estaba diciendo, lo vuelvo a repetir, que la columna vertebral de la ley, el propósito por la cual la ley fue dada, fue para transformar al hombre. Fue para que el hombre en sí mismo, al conocer el carácter de Dios, lo imitara. Es por eso que Jesús les dice a este grupo religioso de fariseos, a este grupo de escribas, que pues quizás ellos se habían esforzado toda su vida solamente por cumplir el mandamiento escrito, pero que al cumplir el mandamiento escrito no habían absorbido totalmente el propósito, la columna vertebral, el espíritu de la ley, que era el generar en nosotros lo que es la justicia, lo que es la misericordia, lo que es la fe, que también podemos traducirla como lo que es la obediencia. Sino aquel grupo de fariseos, aquel grupo de escribas, pues pretendían seguir cuidadosamente, minuciosamente cada uno de los mandamientos. Y déjenme decirles algo, Jesús nunca les reprochó que hayan roto la ley. El mismo apóstol Pablo, el mismo se dice fariseo de fariseos y celoso en cuanto a la ley. O sea, no es que no tuvieran cuidado de hacer los mandamientos, pero lo que sí es que ellos estaban ciegos, no podían absorber el propósito, el espíritu, la columna vertebral por lo cual aquella ley fue dada a través de la boca de Moisés. Y esa columna vertebral, al seguir nosotros los mandamientos, al obedecer los mandamientos, es lo que el Señor pretende hacer con esos 613 mandamientos que deja instituidos a través de la pluma de Moisés. Es el que esos mandamientos generen en nosotros y que nosotros nos hagamos más justos, que nosotros nos hagamos más misericordiosos,
misericordiosos y que nosotros pues estemos llenos de esa obediencia, de esa fe. Es ahí donde podemos regresar ahora, ya para entender un poquito más lo que es Mateo capítulo 5. Entonces, yo creo que los discípulos se quedaron atónitos, los discípulos se quedaron completamente perplejos cuando el Señor los comparó con aquel grupo de fariseos y de escribas. Por eso el Señor, yo creo que después de ver su reacción, trata de explicarles un poquito más en los siguientes versículos. Y los siguientes versículos los divide el comentarista de la versión Reina Valera 1960 en 4 subtítulos: Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, y Jesús y los juramentos. Entonces, inicialmente, en cada subtítulo empieza dando el mandamiento, pero después Jesús no es que añada, pero Jesús es que revela cuál era la intención del mandamiento, cuál era la columna vertebral del mandamiento, cuál era la intención del mandamiento. Por ejemplo, dice el versículo 21 cuando Jesús habla sobre la ira: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matase será culpable de juicio. Ahí está el mandamiento. Dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, inicialmente vemos que el mandamiento fue dado: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero el Señor nos está diciendo, este mandamiento fue dado para que nosotros no sintamos ira, para que nosotros en el momento que nos llenamos de ira contra nuestro hermano, en ese momento nos acordemos de lo que es la columna vertebral de la ley, el no sentir ira contra nadie, porque la ley tiene un fundamento: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si estamos haciendo el mandamiento que está escrito y no estamos absorbiendo el espíritu de la ley, la columna vertebral de la ley por la cual fue dada, hermano, de nada nos sirve hacer el mandamiento. Porque lo que el Señor quería es que nosotros lo imitáramos. La ley revela su carácter, y que nosotros amáramos a nuestro prójimo como Él nos ama a nosotros. Continúa el versículo 27 donde dice Jesús y el adulterio: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró a él en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El mandamiento dice: no cometerás adulterio, pero lo que el Señor quería era que nosotros, que nuestros cuerpos, que nuestro templo, que es el templo del Espíritu Santo, no estuviera lleno de lascivia. Eso es, o sea, de nada nos sirve estar casados y no cometer adulterio, si nuestro cuerpo está lleno de lascivia. Es lo que el Señor quería, que entendiéramos el propósito por lo cual los mandamientos fueron dados: la columna vertebral, el espíritu de la ley, el producir en nosotros lo que es la justicia, la misericordia, la fe, como lo acabamos de leer. Jesús y el divorcio. Y dice el versículo 31, también fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Ahí está el mandamiento. Dice: pero yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces, no era precisamente que el Señor estaba diciéndoles: oh, sí, ustedes se pueden divorciar cuando ustedes gusten, no tengan ningún inconveniente, eso es el mandamiento de la ley y punto y aparte. No, ese fue el mandamiento escrito, pero la intención
la columna, el espíritu de la ley nos empujaba a amar y nos empujaba a perdonar siempre y cuando nos fuera posible. Entonces nos podemos dar cuenta que Jesús es por eso que les estaba diciendo a sus discípulos: si su justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Porque ellos se ponían fijamente sus ojos en lo que estaba escrito. Pero lo que estaba escrito no producía dentro de ellos absolutamente nada. Por eso el Señor constantemente les decía sepulcros blanqueados. Porque no tenían ese espíritu de la ley, no tenían esa columna vertebral, no se cumplía el propósito del mandamiento en ellos. Seguían formalmente, seguían ordenadamente el mandamiento, pero sin que se produciera en ellos algo: la justicia, la misericordia, el amor, la fe. Continúo, es ahí donde entramos a la porción de esta semana. Lo hice retroactivamente, donde el Señor dice Jesús y los juramentos. Y dice: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Definitivamente algo que tenemos que remarcar es que en ningún mandamiento el Señor nos obligó o nos dio el mandamiento de hacer votos o de jurar o de proponernos algo, y sobre todas las cosas mucho menos el poner su nombre o el hablar su nombre vanamente. Entonces el Señor dice: no perjurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos. Eso lo dice el mandamiento. Dice: pero yo os digo, dice, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Porque aquellos grupos que vivían de israelitas en aquel tiempo, pues tenían esa tendencia de que cada vez que querían formalizar algo, pues querían hacer un voto, querían hacer un juramento. Y el Señor le dice: no lo hagan, porque la mayoría de las veces no lo van a cumplir. Entonces Jesús viene y les dice: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Nos enseñó a restringir nuestra boca, a no dejarnos llevar por las emociones de querer formalizar algo haciendo votos, haciendo juramentos, porque el Señor nunca nos lo pidió. El Señor simple y sencillamente nos estaba explicando que el propósito de la ley era generar en nosotros un espíritu justo. Y no tan solo justo para con los demás, pero justo para con Dios. Cada vez que nosotros nos propusiéramos algo, simplemente dijéramos sí, sí, o no, no, sí puedo, no puedo, y se acabó. ¿Sí? Si nuestro nivel de amor a Dios estaba en la posición en la que podíamos cumplirlo al momento, lo hubiéramos podido hacer o lo podemos hacer. Pero que no nos comprometiéramos en eso, porque la palabra nos dice que todo lo que procede de toda la palabrería que procede de los votos, de los juramentos, todo eso, hermano, que a veces no cumplimos, pues procede del mal, procede de una naturaleza no transformada, procede de un corazón no sincero. Entonces lo que el Señor nos está diciendo básicamente es que seamos sinceros con nosotros mismos, que seamos sinceros con el Señor y que no estemos constantemente haciendo votos. Recapitulamos, entonces estamos en el Evangelio de Mateo capítulo 5 y dimos inicio en el versículo 17, donde el Señor impresiona, impacta a sus discípulos, tratándolos de llevar a otro nivel a través de entender cuál era el espíritu de la ley. Y les dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la justicia que ustedes ven en aquellos escribas y en aquellos fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. Entonces ahí les pone el reto, ahí les pone la marca que ellos tenían que rebasar. Les da después una serie de mandamientos en los cuales el Señor les quiere explicar para que ellos entiendan cuál fue el propósito por lo cual fue dada la ley, cuál fue la columna vertebral de la ley. Porque la ley es buena, la ley es eterna, la ley es santa, dice el apóstol Pablo.
Pero si solamente cumplimos el mandamiento, hermano, y no podemos imitar el carácter de nuestro Dios, pues estamos perdidos. Jesús les dijo a los mismos fariseos, cuando llegamos nosotros a Mateo capítulo 23, les dice que se les había olvidado lo más importante de la ley. Lo más importante de la ley era ese espíritu, era esa revelación que recibimos del carácter de Dios, la justicia, la misericordia y la fe, la obediencia, el estar sujetos a Él. Y les dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, es importante que nosotros entendamos el espíritu de la ley sin desobedecer el mandamiento. Porque si nada más nos enfocamos en el mandamiento, hermano, y no se produce nada en nosotros, pues de nada sirve que estemos haciendo el mandamiento. Eso es básicamente. Entonces, quiero decirte, hermano, que ni uno ni otro, en esta controversia que generalmente tenemos de que se debe de hacer la ley, se debe de cumplir la ley, sí o no. Hermano, si los que están cumpliendo los mandamientos no están absorbiendo el espíritu, el propósito de la ley, están quedando como los fariseos, están quedando como los escribas. Y si los que no están cumpliendo el mandamiento, los que creen que no se debe de cumplir, no tienen ese carácter de justicia, ese carácter de misericordia, ese carácter de fe, ninguno de los dos tiene la razón. La razón la tiene Jesús, Yeshua, porque Él nos está explicando claramente. Al iniciar su primer sermón, viene y quiere elevar a sus discípulos más arriba que los discípulos de los fariseos y de los escribas. Los quiere hacer un pueblo superior a través de transpirar cuál fue el propósito, cuál es el espíritu de la ley, qué es lo que el mandamiento debe de producir en nosotros, cuál es lo que la revelación del carácter de Dios tiene que producir en nosotros. Ese es el reto, hermano. Entonces, adelante, que el Señor te bendiga. Mi teléfono es el 214-212-7676. Y recuerda que a veces es difícil, temas tan difíciles, ponerlos en 23 minutos. Hermano, si tienes preguntas, mi teléfono es el 214-212-7676. Y como siempre, hermano, te decimos, hermano, háblanos, vamos a charlar, vamos a platicar, vamos a instruirnos unos con otros. Y que el Eterno te bendiga en este día, hermano. Y recuerda, el propósito de la ley, el espíritu de la ley por la cual fue dada, es lo que tenemos que producir en nuestras vidas. Que el Eterno te bendiga. Amén. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre de ti. Yebrajecha